Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este día, aleluya, que Dios nos ha regalado. Usted y yo amanecimos vivos, como siempre suelo decirlo. Le invito para que adoremos y le demos gracias a nuestro Dios. Padre amado, estamos agradecidos una vez más porque nosotros reconocemos lo que sigue vigente. Tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Yo te estoy dando muchas gracias por el privilegio, la riqueza, el milagro maravilloso de amanecer vivo y disfrutar de esta misericordia. Yo estoy orando por todos aquellos que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Quiero informarles, mis amados hermanos, que usted tiene que irse actualizando, porque resulta que va a desaparecer pronto WhatsApp en algunos teléfonos, y usted va a querer recibir los devocionales, obviamente. Va a querer recibir los devocionales, y si usted no se actualiza, entonces va a perder el privilegio de seguir escuchando la palabra a través de WhatsApp. Pero lo animo para que baje la aplicación Podbean. La aplicación Podbean, esa aplicación se deletrea P-O-D, la B de bueno, la E, la A y la N, Podbean. Para que usted la baje, es gratis, no recarga el teléfono, puede después escuchar los mensajes en internet. Es extremadamente buena, que la tenemos ya hace, en este momento esa aplicación, mis amados hermanos, ha sido escuchada por más de 240,000 personas. Que ahí está, hace año y medio la tenemos, y es muy importante que usted reciba esta notificación y se actualice, o si no, va a YouTube para que no pierda los mensajes. Muy bien. Continuamos, discúlpeme el tiempo que me tomé, pero necesitamos continuar. Necesitaba decirles esto, pero vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos acerca de aviva tu obra en medio de los tiempos, bajo la declaración que hizo Sofonías en oración, que hizo Abacú en oración, no es Sofonías, es Abacú, en el capítulo 3. La palabra dice, capítulo 3, versículo 2, oí tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Estamos diciendo, y he venido explicándoles, mis amados hermanos, la respuesta que Dios le dio, cómo Abacú cambió de su lamento y queja a luego hacer una oración donde pide que él se compromete a vivir con fe, a anunciar lo que tiene que anunciar, pero le pide a Dios que avive la obra. Y ayer dijimos que vivir por fe es obviamente mantenernos perseverantes en nuestras convicciones, de acuerdo a la palabra, entendiendo que nuestra vida es sustentada por lo que Dios dice y no por lo que el mundo establece. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, cuando Abacú logró entender la respuesta que Dios le dio, ahí es donde él hace esta oración y esta declaración, de alguna manera diciendo la posición que la iglesia debe de tener en medio de cualquier crisis. Entonces Abacú pide avivamiento. Él pide avivamiento, y que ese avivamiento se dé a conocer en medio de los tiempos. No importa el tiempo que estemos viviendo. En este mismo momento que estamos viviendo un ambiente de tanto miedo, de tanta muerte, de tanta zozobra, de tanto enfriamiento espiritual en algunas personas, qué bien caería un avivamiento. Entonces es necesario entender lo que significa avivamiento. Hay muchos que cuando escuchan la palabra avivamiento, uno le pregunta, ¿qué es avivamiento? Inmediatamente ellos piensan, no, pues avivamiento, esos tiempos que uno tiene en la iglesia, de gritos, de danza, de hablar en lenguas, de llorar, de caerse en el espíritu, de correr hasta
una abundancia de finanzas, hasta milagros también son mencionados. Y incluso usted ve cristianos que dicen, me voy de esta iglesia porque aquí no hay avivamientos. Entonces sería bueno preguntarle a esa persona, para esa persona, ¿qué es avivamiento? Y otros deciden irse porque esta iglesia no está avivada. Y otros reclaman avivamiento y debemos de entender, yo entiendo que el avivamiento puede venir con un sinnúmero de manifestaciones que yo los creo. Yo no estoy diciendo que el danzar, yo soy, si los que me conocen a mí saben lo llorón que soy, que me he caído, que soy un pastor dinámico, que corro, que grito, que por misericordia Dios me ha permitido hablar en lenguas, en diferentes maneras, lenguas de guerra espiritual, lenguas en diferentes situaciones, hasta interpretación de lenguas en algunos momentos. Y también Dios me ha permitido ver milagros extraordinarios. Entonces yo no podía mirar todo eso y decir, wow, esto es avivamiento. Entonces no estoy descartando eso. ¿Por qué le menciono eso? Porque hay gente que cree que si eso está sucediendo ya estamos en avivamiento. Entonces el avivamiento viene con todas estas manifestaciones, pero en realidad el avivamiento bíblico, el que Dios habla a través de la palabra, es ese despertar de la iglesia a un genuino arrepentimiento. Es el despertar de la iglesia a un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo he visto gente gritando, danzando, hablando en lenguas, llorando, cayéndose, incluso hasta recibiendo milagros, hasta recibiendo finanzas, y su vida es un desastre. Y su vida es un desastre, su matrimonio es un desastre. Y uno dice, pero ¿cómo una persona puede? Sí, porque es que somos seres emocionales, nos gusta el brinco, nos gusta la bulla, y unos caen en cada culto, caen, pero su vida sigue igual, no cambia, no hay un arrepentimiento. Es como esa esposa que le está pidiendo al esposo, el esposo le dice, pero entiéndeme, por favor, yo te prometo, y la esposa le dice, ya, basta ya de tantas palabras, por favor, quiero cambio, yo no quiero palabras, quiero cambio. O sea, me hablan tantos tus hechos y me muestran tantos tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Entonces la iglesia puede de alguna manera tomar la misma posición del ejemplo que le estoy dando. Sabe cantar, sabe hablar en lengua, sabe orar, llora, cae, grita, y tiene algún dinerito, entonces siente que está en un avivamiento impresionante, pero su vida sigue igual. No hay una transformación, no hay una continuidad. En otras palabras, no hay un genuino arrepentimiento. Hay un hombre que la historia registra que tiene mucha autoridad para hablar de esto, porque tuvo el privilegio de estar en la calle número 312 de la calle Azusa en Los Ángeles, cuando el avivamiento en 1906 y 1909, hace más de 114 años que eso está en la historia. Este hombre se llama Frank Bartleman, un hombre que presenció en primera mano los hechos ocurridos que sucedieron en esa ciudad de Los Ángeles, en ese avivamiento tan poderoso que sucedió. Quizás usted no sabe nada de eso, pues lo invito a que googlee y se dé cuenta el avivamiento que hubo en ese lugar. En 1905 él dijo esto: recibí de Dios la siguiente base para avivamiento. La profundidad del avivamiento se determinará exactamente por la profundidad del espíritu de arrepentimiento. Y esto es vigente para todos los pueblos y para todos los tiempos. Si no hay un genuino arrepentimiento, si no hay un constante despertar de la iglesia y dejar el adormecimiento espiritual y la comodidad espiritual y la tibieza espiritual, porque la tibieza espiritual produce muerte espiritual. Esto era lo que Pablo le decía a la iglesia a los Efesios. Efesios capítulo 5, en el versículo 14,
Miren lo que dice Efesios capítulo 5, y aquí Pablo les está explicando de lo que es andar como hijos de luz. Le está diciendo a creyentes, a la iglesia. Este mensaje no era para gente que no conocía a Dios. Le está diciendo a la iglesia en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Pablo está haciendo aquí un llamado a una iglesia que se puede de alguna manera descuidar espiritualmente. Y esto sucede con mucha facilidad. La iglesia que adormece, la iglesia que aunque están, valga la redundancia, yendo a la iglesia, a la congregación, entendiendo obviamente que la iglesia somos nosotros y que el lugar donde nos reunimos, el templo o la congregación, obviamente es el lugar donde se reúne la iglesia. Entonces estamos hablando de creyentes que no miran con diligencia lo que tienen que hacer, sino que aún conociendo tantos principios cristianos, están hablando como necios, están viviendo como necios, se han desanimado, están dormidos espiritualmente, y esto los está llevando a una muerte espiritual. Entonces necesitan entrar en ese avivamiento, en ese genuino arrepentimiento, para que vivan en ese constante despertar, aún en medio de los tiempos de crisis. Porque esta situación que estamos viviendo, si alguien tenía que estar despierto y contento, era la iglesia. La iglesia no tenía por qué sentir miedo. La iglesia no tenía por qué estar preocupada, porque llevamos años escuchando que antes de que venga Cristo habrían guerras, terremotos, pestes, principio de dolores, dice la Biblia. Y el Señor dijo, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. La iglesia no podría descuidarse, porque si alguien tendría que estar alegre y alerta y diciendo, Cristo está que viene por nosotros, se está cumpliendo la palabra, en vez de decir esta pandemia, aunque duele, pero es cumplimiento de la escritura, vamos a aferrarnos más a Dios, vamos a buscar más a Dios, vamos a despertarnos de este adormecimiento espiritual. No, pero antes muchos se desanimaron. Entonces, ¿y cuántas veces desanimados? Pero en cuántos cultos estuvieron gritando y llorando. Entonces es necesario entender lo que significa avivamiento. Mañana continuamos con respecto a esta palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.